Rusia alguna vez prometió que el T-14 Armata revolucionaría la guerra moderna. Se suponía que sería un supertanque que aterrorizaría a la OTAN, humillaría a Occidente y dominaría el campo de batalla. Casi una década después, el T-14 no ha aparecido significativamente ni de forma efectiva en Ucrania. En lugar de romper las líneas ucranianas, se ha estado descomponiendo en la Plaza Roja. ¿Cómo es que el tanque más avanzado de Rusia se volvió una broma constante? Analicemos qué hizo que los tanques soviéticos fueran tan exitosos durante casi 50 años. El diseño de los tanques soviéticos se basaba en una premisa sorprendentemente simple pero efectiva, construida alrededor de 3 principios fundamentales: producción en masa, efectividad en el campo de batalla y simplicidad logística. Desde el icónico T-34 de la Segunda Guerra Mundial, los tanques soviéticos han priorizado el triángulo de poder de fuego, protección y movilidad, pero con un enfoque distintivamente ruso. Mientras que los diseñadores de tanques occidentales buscaban maximizar la capacidad de cada vehículo, los ingenieros soviéticos optimizaban para lo que podían construir en enormes cantidades. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la cantidad posee una calidad inherente. Aquí, los números son lo que cuenta. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era considerada el mayor productor de tanques de la historia. La serie T-54-55 fue el tanque más producido mundialmente, con más de 10.000 unidades fabricadas. Posteriormente, se implementó con éxito el T-64 con su sistema de cargador automático para simplificar su uso y eliminar las recargas durante el combate. Se construyeron más de 44.000 unidades del T-64 y sus sucesores, el T-72 y el T-80. Eso es cerca de 150.000 tanques producidos durante 5 décadas. El diseño soviético favorecía la estandarización a través de las generaciones. Los tanques soviéticos y rusos, desde el T-54 hasta el T-90, han mantenido perfiles de tamaño y conceptos de diseño similares, con un peso básico entre 35 y 45 toneladas. Aun con cambios drásticos en las capacidades ofensivas y defensivas, las tripulaciones podían cambiar de plataforma con poco reentrenamiento. Algunas piezas de repuesto eran intercambiables durante décadas, y las líneas de producción se optimizaban para adaptarse a más modelos sin renovaciones importantes. Además, los soviéticos daban prioridad al avance en poder de fuego sobre otros aspectos. Consistentemente, ellos equipaban cañones más grandes que sus contrapartes de la OTAN, pasando de 100 milímetros en el T-54 a 115 mm en el T-62 y luego a 125 mm en el T-64 y posteriores. Fueron pioneros en cañones de tanque de ánima lisa, proyectiles perforantes estabilizados por aletas y sistemas de recarga automática. La OTAN adoptaría estos avances con mayor efectividad y rendimiento. Occidente quedó atrapado por años perfeccionando la tecnología para asegurar su precisión y confiabilidad. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contrarrestó eso con mera cantidad. Si lanzaba suficientes tanques contra el enemigo, podría retrasar su avance o ganar territorio. Tercero, los tanques soviéticos se diseñaron para el entorno operativo específico que enfrentarían. Los perfiles bajos reducirían su visibilidad como objetivo. Las orugas anchas permitirían manejar el lodo y la nieve rusos, y las enormes hojas de topadora aplanarían las fortificaciones defensivas. Estas no eran características de lujo, sino soluciones prácticas a los desafíos bélicos en Europa del Este. Lo crucial es que los tanques soviéticos fueron diseñados para ser operados por ejércitos de reclutas, con tiempo de entrenamiento limitado y antecedentes lingüísticos diversos. Los controles se estandarizaron, los procedimientos de mantenimiento se simplificaron y se evitaron sistemas complejos en favor de soluciones robustas y reparables. Esto era comprensible para jóvenes agricultores de 18 años en todo el extenso territorio soviético. Entra el T-14 Armata y toda esta doctrina se va por la ventana. En vez de un tanque simple de 40 toneladas producible en masa por miles, Rusia diseñó un vehículo de 55 toneladas que requiere electrónica avanzada, software sofisticado y manufactura precisa. Estas características especiales brindaron beneficios potenciales, pero también contribuyeron a la caída del diseño. El concepto clave del tanque T-14 es su torreta no tripulada. Los tanques tradicionales colocan a la tripulación en contacto directo con sus sistemas de armas. La torreta era un lugar vulnerable, ya que los tanques y la artillería enemigos la atacaban primero. Pero también otorgaba al artillero un control significativamente mayor sobre los sistemas de carga, preparación y disparo de cada proyectil del cañón. El cargador automático en el T-64 y modelos posteriores reducía el trabajo manual y mejoraba significativamente la cadencia de fuego teórica. En cambio, la tripulación de un T-14 está aislada en su cápsula protegida debajo de la torreta. Por ende, el tanque depende totalmente de los sistemas electrónicos para la conciencia situacional y el control de armas.
Estos sistemas, cuando funcionan, ofrecen capacidades que teóricamente superan los diseños occidentales. Pero cuando fallan, el tanque se vuelve un costoso trozo de metal con 3 hombres atrapados en su interior. Y como ningún plan sobrevive al primer encuentro con el rival. En una guerra moderna, los sistemas electrónicos serían los primeros en fallar, ya que todo depende de la guerra electrónica y la negación. Además, la torreta tiene otro posible punto de falla por desajuste de la mira. En una torreta tripulada tradicional, el artillero gira físicamente para mirar en la dirección de la torreta. Pero en una torreta no tripulada como la del T-14, el sistema completo de puntería y disparo se opera remotamente desde la cápsula de control bajo la torreta. Aunque la torreta gira libremente alrededor de su base, el tanque es mucho menos maniobrable. Si los sistemas visuales en las torretas fallan o no envían datos en tiempo real al artillero, el tanque queda prácticamente ciego. Un artillero de un tanque T-70-2 podía localizar y atacar objetivos usando solo miras ópticas. Aun con todos los sistemas electrónicos deshabilitados, el artillero del T-14, dependiente de pantallas digitales y sistemas de puntería electrónicos, queda indefenso cuando estos son interferidos o dañados. Cuando el sistema necesita cruzar la barrera entre la base giratoria de la torreta para ir de la torreta al monitor, añade otro punto donde el sistema puede fallar. Lo más vergonzoso es que la efectividad en combate del T-14 depende de sistemas de software conocidos por fallas impredecibles bajo estrés. Los vehículos militares modernos contienen millones de líneas de código que controlan desde la gestión del motor hasta los sistemas de armas. Este software puede fallar de formas que ningún blindaje puede proteger. ¿Recuerdas el desfile en la Plaza Roja que mencionamos al inicio del video? El desfile es famoso no solo por la aparición del aclamado T-14, sino también por lo que le sucedió a este durante los ensayos. Sin rodeos, durante el ensayo del desfile de 2015, el T-14 pareció averiarse en la Plaza Roja y se detuvo por completo. Posteriormente, funcionarios rusos aseveraron que fue un conductor inexperto que activó el freno de emergencia o una demostración premeditada del sistema de evacuación. Pero el incidente resaltó la diferencia entre fallas mecánicas que se diagnostican y reparan rápido, y fallas electrónicas que requieren equipo especializado y parches de software. En situaciones de combate, donde los vehículos enfrentan impactos, vibraciones, interferencias electromagnéticas y temperaturas extremas, los fallos de software podrían ser características y no errores. Un T-70-2 con controles mecánicos puede seguir funcionando, incluso con varios componentes dañados. Un T-14 con una falla crítica de software se vuelve un blanco de 55 toneladas. Más allá de fallas técnicas, la logística rusa y las caídas doctrinales causaron la drástica falta de entrega del tanque. Comenzando con la línea de tiempo de producción del T-14, cuando Uralvagonzavod, el mayor fabricante de tanques de Rusia, presentó la plataforma Armata durante el desfile, no solo prometieron un nuevo tanque. El chasis del tanque debía ser la base de una gama de vehículos blindados, desde el tanque T-14 y el vehículo de apoyo de infantería T-15 hasta el vehículo de recuperación T-16 y el análogo de artillería autopropulsada 2S-35. Aunque los modelos de desfile del 2S-35 usaban un chasis derivado del T-90, el plan original era entregar 2.300 tanques T-14 de 2015 a 2020 suficientes para reemplazar cerca de la mitad de las unidades blindadas de primera línea rusas. Esto implicaría que Rusia fabricaría al menos 400 tanques anuales, continuando la producción de modelos antiguos para reemplazo interno y exportación. Pero no solo Rusia no ha logrado producir 2.300 tanques, sino que ha conseguido completar menos de 20 vehículos de prueba hasta 2025, 5 años después de la fecha límite inicial. Eso es menos del 1% de lo prometido. De pronto, los funcionarios que aseguraban la producción masiva comenzaron a excusarse con retos técnicos y condiciones del mercado. Las excusas se tornaron más ingeniosas y contradictorias. Anteriormente, el viceprimer ministro Yuris Borisov afirmó que no había necesidad de producir en masa el Armata. Según él, si los vehículos blindados existentes, en particular el T-70-2 actualizado, fueran inferiores a un posible enemigo, no promoveríamos la compra de nuevas armas, ya que las existentes no son inferiores y no es necesario adquirir más. Esto fue una sorprendente admisión de que el tanque revolucionario de Rusia no ofrecía ventajas significativas sobre los diseños soviéticos que ya tenían décadas de antigüedad. Pero los motivos reales de este desastre productivo son más complejos que las explicaciones oficiales. Primero que nada, el programa T-14 ha sido saqueado sistemáticamente por las mismas redes de corrupción que afectan a todos los grandes proyectos de defensa rusos. Más de 72.000 funcionarios rusos han sido acusados de corrupción durante años. Esto es prácticamente toda una empresa criminal disfrazada de gobierno. La adquisición de defensa, con sus enormes presupuestos y supervisión limitada, se ha vuelto un blanco para el robo sistemático.
El programa T-14, con su presupuesto de miles de millones de dólares y un cronograma que se extiende cada vez más debido a la mencionada falta de prisa, podría haber proporcionado la cobertura perfecta para un desfalco a gran escala. Se reporta que los contratos de diseño fueron inflados, las especificaciones de componentes manipuladas para favorecer a proveedores conectados y los hitos de producción incumplidos repetidamente, en línea con la corrupción generalizada en el sector de defensa ruso. Además, los diseños más nuevos de Rusia dependen totalmente de tecnología extranjera para sus sistemas militares avanzados. Los sofisticados sistemas de control de tiro del tanque, la imagen térmica, los materiales avanzados de blindaje y las capacidades de guerra electrónica requieren componentes que Rusia no puede fabricar localmente. Esto contrasta con los diseños soviéticos disponibles para casi todos los países exsoviéticos de algún modo, ya que Ucrania ha estado modernizando los T-64, T-72 y T-80 por su cuenta. Durante el diseño del T-14, Rusia aún podía acceder a componentes avanzados por canales comerciales legítimos. La tecnología de defensa rusa incorporaba sistemas de imágenes térmicas francesas, electrónica de precisión alemana y semiconductores occidentales y taiwaneses, permitiendo a los ingenieros diseñar sistemas con la mejor tecnología disponible en ese momento. Las sanciones tras la anexión de Crimea por parte de Rusia empezaron a restringir este acceso, pero la invasión de Ucrania creó un bloqueo tecnológico total. De pronto, los componentes avanzados esenciales para el funcionamiento del T-14 solo estaban disponibles a precios exorbitantes en el mercado negro, o simplemente no se conseguían, forzando a los ingenieros rusos a dejar capacidades esenciales o tratar de desarrollar alternativas nacionales inexistentes. Y el T-14 está plagado por otro problema más, la falta de interés internacional. Para muchos equipos militares, las exportaciones deben compensar los costos de desarrollo y justificar la producción masiva. Funcionarios rusos prevén que países importadores de tanques rusos optarían por el nuevo modelo si se interrumpe el suministro y mantenimiento de los antiguos. En cambio, los clientes potenciales han perdido el interés en los diseños rusos por completo o han desarrollado sus propias alternativas. India, históricamente un gran cliente de Rusia para los tanques T-70, I-2 y T-90, ha explorado la producción nacional con su tanque Arjun. Pero el programa ha enfrentado serios contratiempos, lo que ha provocado una continua dependencia de los T-90 rusos. China, que podrían haber estado interesada en la tecnología del T-14, ha desarrollado sus propios programas avanzados de tanques que igualan o superan a los rusos. Otros países no pueden justificar gastar entre 3 y 4 millones de dólares por tanque, cuando las alternativas cuestan una fracción de eso. Ya están muy integrados en los ejércitos de sus países. Bielorrusia y Kazajistán, clientes tradicionales de blindados rusos, continúan ordenando mejoras a las plataformas existentes de la era soviética, en lugar de invertir en sistemas nuevos. El fracaso en las exportaciones crea un círculo vicioso que imposibilita económicamente la producción en masa. Sin grandes pedidos internacionales para distribuir los costos de desarrollo entre miles de unidades, el precio por vehículo se vuelve demasiado caro, incluso para el ejército ruso. Sin embargo, sin pedidos nacionales lo bastante grandes para alcanzar economías de escala en la producción, los precios de exportación permanecerán muy altos para atraer clientes internacionales. De hecho, el precio citado de 3 a 4 millones de dólares probablemente sea una subestimación. Un analista militar ruso sugirió que el costo real de un tanque podría alcanzar los 8 millones de dólares, el doble de la estimación inicial, lo que lo convertiría en uno de los sistemas de este tipo más caros del mundo. Esto ocurrió hace 7 años, previo a la inflación rusa que incrementó aún más los costos. Sin embargo, no responde completamente al porqué. El tanque ha estado prácticamente ausente en la guerra en Ucrania, al menos no en las capacidades que sugerirían la magnitud del conflicto. Debemos considerar que el tanque fue sobreingenierizado para la guerra actual que Rusia está librando. El T-14 Armata fue diseñado para combatir tanques de la OTAN en una guerra convencional a gran escala o defender perímetros del fuego ofensivo. Pero el conflicto en Ucrania se convirtió en un entorno saturado de drones, donde hasta la armadura más avanzada podría ser una desventaja. Los sistemas de protección del T-14 ruso fueron diseñados en 2010 para amenazas como misiles antitanque Javelin, proyectiles APFSDS de tanques y ataques de artillería. El sistema de protección activa Afganit fue diseñado para derrotar amenazas sofisticadas y costosas, que valen decenas o cientos de miles de dólares por disparo. Pero la guerra en Ucrania vio a ambos bandos innovar con algo inesperado por los diseñadores de tanques. Ataques masivos en enjambre, usando drones vista en primera persona. El costo puede variar entre 700 y más de $10,000 si se equipa con una mina antitanque. Estas pequeñas y ágiles aeronaves pueden producirse masivamente y desplegarse en ataques coordinados que abruman incluso a las defensas más sofisticadas.
Cuando te enfrentas a docenas de amenazas entrantes simultáneamente, no importa si tu sistema puede derrotar misiles individuales. El enemigo simplemente dejará caer una mina sobre ti desde arriba, luego seguirá haciéndolo hasta que den en la parte correcta, como la entrada del chasis. Las matemáticas económicas de este enfrentamiento son devastadoras. Un solo tanque, T-14 Armata, cuesta alrededor de $4 millones para fabricarlo y desplegarlo, según datos de principios de la década de 2010 en Tenosencia. Las fuerzas ucranianas pueden comprar más de 4.000 drones vista en primera persona por la misma cantidad en 2025. Incluso si los sistemas defensivos del tanque logran destruir el 90% de los drones entrantes, solo se perderían $10.000 en inversión. Más importante aún, la guerra con drones cambió fundamentalmente el concepto de distancia segura del que dependen las operaciones de los tanques. La doctrina tradicional de tanques asumía que los vehículos blindados podían enfrentar amenazas a distancias donde la infantería enemiga no podía responder eficazmente. Los drones vista en primera persona modernos pueden operar de 3 a 12 millas de distancia y los modelos avanzados alcanzan rangos de artillería tradicional de 9 a 12 millas o más, por lo que las tripulaciones de tanques nunca saben de dónde ni cuántas amenazas vienen. Los avanzados sistemas de camuflaje y sigilo del T-14 fueron creados para una era en la que los militares se basaban en radar e imágenes térmicas de objetivos fijos o vehículos. La guerra en Ucrania introdujo vigilancia en tiempo real con drones comerciales baratos, potenciada por la rápida evolución de la inteligencia artificial mayor, gasto gubernamental y democratización de los fabricantes ucranianos para implementar avances tecnológicos en todo el campo de batalla. Los sensores de calor, radar o emisiones funcionan igual en drones pequeños, pero son mucho más difíciles de detectar y contrarrestar cuando el dron es solo un punto a cientos de pies de altura. La vigilancia constante también reduce la capacidad de combate a distancia del T-14. Los sofisticados sistemas de control de tiro y munición de precisión del tanque fueron diseñados para atacar objetivos más allá de los rangos típicos de los tanques occidentales. Pero cuando cada disparo está siendo monitoreado y grabado en vivo, el fuego a distancia solo brinda datos de ubicación. Lo más condenatorio es la simple aritmética económica que hace que desplegar tanques T-14 en Ucrania sea una decisión catastrófica para las fuerzas rusas, considerando el costo ajustado por inflación de $6 millones sobre el estimado original. Cada T-14 perdido en combate equivale a 6 tanques T-70 y 2 B-3 modernizados con capacidad similar en el campo de batalla. Miles de drones vista en primera persona que podrían destruir múltiples unidades blindadas enemigas. Alrededor de 170 municiones merodeadoras Sala-Lancet efectivas contra blindados, suficiente artillería para operaciones de batallón por semanas. La situación empeora, dado que Rusia no ha fabricado más de 20 tanques T-14. Esto eleva astronómicamente el costo real de cada tanque, y la próxima versión no será mucho más económica. Así que los pocos T-14 que existen se han convertido en activos tan valiosos que no pueden arriesgarse en combate real, lo que los hace inútiles militarmente a pesar de sus capacidades teóricas. De hecho, Sergei Chemezov, jefe de Rostec, que es dueña de Aralfa-Gonzavod, ha señalado que el propio gobierno ruso no tiene interés en adquirir más T-14 después del lote inicial de prueba. Con los tanques soviéticos existentes, que costarían decenas de miles de dólares para operar en Ucrania y siguen almacenados, no es necesario gastar millones en un tanque nuevo. Si los modelos acaban siendo similares, la complejidad del T-14 genera requisitos de mantenimiento que la logística militar rusa actual no puede soportar en guerra. Los tanques soviéticos tradicionales fueron diseñados para ser mantenidos por tripulaciones conscriptas usando herramientas y repuestos básicos. La reputación de fiabilidad del T-70 y 2 proviene en parte de esta filosofía de diseño. Los sistemas fueron diseñados para funcionar incluso con mantenimiento inadecuado, y los componentes críticos podían ser reparados o reemplazados por soldados con entrenamiento técnico limitado. El T-14 requiere una infraestructura de mantenimiento sofisticada que solo existe en los principales depósitos militares, con instalaciones especializadas y personal altamente capacitado. Fallas electrónicas menores pueden inutilizar el tanque hasta que sea transportado a instalaciones de mantenimiento en retaguardia. Es casi inservible en un campo donde la guerra electrónica es parte del día a día. Esto añade más presión a los planificadores del ejército ruso sobre cómo proteger los tanques para evitar que se descompongan sin apoyo. Las unidades de tanques con T-14 necesitarían extenso apoyo logístico solo para mantener la preparación operativa básica. Esto implica que requerirían un abastecimiento continuo desde las fábricas hasta el frente. Las líneas de suministro y fábricas han sido objetivos frecuentes de los ataques ucranianos. Tampoco es viable trasladar parte de la fabricación lejos del frente.
ya que Ucrania ha logrado devastar un aeródromo que alberga bombarderos nucleares rusos, ubicado a 2.700 millas de distancia. El T-14 Armata simboliza los defectos en el enfoque de Putin sobre la modernización militar y los errores estratégicos generales de Rusia. La línea de tiempo del desarrollo del tanque, sus fracasos en la producción y su ausencia en combate real, reflejan un microcosmos de toda la defensa de Rusia. Complejo industrial, promesas grandiosas respaldadas por recursos insuficientes, ambiciones tecnológicas limitadas por sanciones y corrupción, y exigencias de propaganda que priorizan la apariencia sobre la capacidad real. Pero tal vez el T-14 Armata ruso sí tenga el mejor sistema de sigilo que existe, ya que no se ha visto en la línea del frente en Ucrania. Eso te dice todo sobre el actual régimen ruso. Tras años de pérdidas enormes de blindados, con T-70 y 2 y T-80 destruidos a diario, Rusia aún no se atreve a desplegar sus presuntamente superiores T-14. Esto implica que hasta los comandantes rusos comprenden que su supertanque multimillonario probablemente correría la misma suerte que cualquier otro blindado en el campo de batalla ucraniano repleto de drones. Y cuando estás librando una guerra que ya ha dejado alrededor de 1 millón de soldados muertos o heridos, surgen preguntas cuando aún no despliegas el tanque convencional más avanzado que tienes. Gracias por vernos, y si quieres profundizar en otros intentos fallidos del ejército ruso, suscríbete a El Show Militar.